Buenas tardes, gente, una vez más aquí en www.multimediomordisquito.com.ar en TD Ceilán, y hoy nos estamos dando un lujo espectacular. ¿Qué dice Seba? Sí, la verdad, ¿no? Tenemos una visita muy particular. Viene de Buenos Aires Daniel Filmus a presentar su libro Del péndulo al precipicio. Va a estar a las 18 horas en el FAMAS, en el auditorio de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física. Y bueno, antes está haciendo la previa acá en Multimedia Mordisquito en TD Ceilán. ¿Qué Buenas título, tardes. no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Daniel Bueno, Filmus. gracias por la invitación primero. Bueno, gracias a vos por visitarnos acá en el estudio. Y le recordamos a la audiencia, Daniel Filmus, sociólogo, investigador con CONICET, ha sido ministro de Educación, también ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, así que, bueno, tiene una larga trayectoria académica, también una larga trayectoria política, y bueno, venimos a empezar a dialogar un poco de qué trata el libro. Del péndulo al precipicio, ¿qué título? Como Sí. que te anticipa algo. Ya necesitaba. Como que estamos en un momento de quiebre en la historia, o algo así, por lo menos lo que me sugiere. Sí, en realidad cuando uno mira, no solo la parte, el libro se dedica a la universidad, a la ciencia y la tecnología, pero también cuando uno mira la evolución socioeconómica del país y la evolución política del país, la Argentina fue siempre un país pendular, un país que pasó de movimientos nacionales y populares en el gobierno a gobiernos neoliberales, de momentos en donde se desarrolló y se profundizó el trabajo industrial y la posibilidad de redistribución de la riqueza, a otros momentos donde los sectores más vinculados a la concentración económica, el sector financiero, el sector de las grandes propiedades agropecuarias, manejó el país. Esto antes inclusive de la dictadura. Cuando uno lee los clásicos de la economía argentina o de la sociología, Marcelo Diama, Carlos Portantiero, algunos autores de eso, ellos ya hablaban antes de la dictadura sobre esta cuestión pendular. La dictadura fue el primer intento de romper con ese péndulo en la Argentina. Para romperlo tuvieron 30.000 desaparecidos, y para romperlo destruyeron la industria nacional, para romperlo, como decía Martínez de Oz, para terminar con el peronismo había que terminar con los trabajadores. Entonces, justamente desindustrializaron poderosamente el país, y desde nuestra mirada, por eso lo del precipicio, el intento de Milei es el segundo intento de romper el péndulo. Es decir, esta idea de ir de vuelta del movimiento nacionales y populares y gobiernos neoliberales, terminarla de tal manera que no haya ninguna posibilidad de que volvamos a tener un Estado en condiciones de distribuir la riqueza y que no tengamos posibilidad de tener un movimiento nacional y popular que represente la gran mayoría. Bueno, hubo un genocidio ideológico en la dictadura, más o menos en ese sentido. Y esto me recuerda a 1984, que es un libro que leo mucho, y menciona eso de que el péndulo va y viene, y de repente hacen todo un movimiento concentrando el poder para que el péndulo vaya y ya se quede ahí para siempre. No, bueno, justamente Martínez de Oz plantea en uno de los primeros discursos: si no queremos que haya peronismo, no tiene que haber obreros. Una cuestión de que se había intentado muchas veces proscribir al peronismo, hacerlo desde el punto de vista político, no se había logrado. Y dice, bueno, la lógica es que el movimiento de los trabajadores es esencialmente el movimiento nacional y popular, terminemos con eso. Nosotros terminamos la dictadura con la mitad de obreros industriales de los que empezamos. Y fácil ver eso incluso cuando analizar la CGT. Digamos, ¿quién era el secretario general de la CGT cuando salimos de la dictadura? Salvecero, ¿no? Y si lo pensás, nunca más la UOM o la ESMATA o los grandes gremios industriales volvieron a encabezar la CGT. Mayoritariamente son gremios de servicio. Entonces, hubo un cambio ahí estructural que condicionó el futuro de la Argentina. No logró terminar con el movimiento nacional y popular, que claramente en el año 2003, quizás por fruto de la casualidad, porque recordemos de que Néstor Kirchner ganó con el 22% de los votos, pero bueno, se recuperó el movimiento nacional y popular, se volvió a industrializar el país y, por supuesto, primero el gobierno de Macri, pero con mayor profundidad y con mayor concepción ideológica el gobierno de Milei, vienen a destruir el Estado, digamos. Yo hablaba recién con Juan que nosotros con Macri podíamos discutir la orientación del Estado, podíamos discutir la orientación de la educación.
la orientación de la ciencia. Hoy Milei vino a destruir el Estado, a destruir la educación y a destruir la ciencia. Es un debate distinto. ¿Y qué consecuencias, digamos, desde el punto de vista científico, tecnológico, qué consecuencias tiene para el desarrollo futuro del país? No solamente este movimiento pendular que estás explicando de los últimos 40 años, sino este quiebre que vendría a ser el precipicio planteado por las políticas de Javier Milei hacia la ciencia, la educación y la técnica. Bueno, en primer lugar, cuando vos mirás los clásicos de la Escuela Económica Austríaca, que son los que le dan sustento a la ideología de Milei, ellos plantean que el Estado no tiene que intervenir en la educación, que es una cuestión que tiene que resolver el mercado, y que la ciencia y la tecnología, textualmente dice, tiene que ser producto de la filantropía o de aquellos que quieren donar sus recursos para que haya investigadores, pero de ninguna manera lo plantea, o el mercado, de ninguna manera plantea que es el Estado el que lo tiene que hacer. Entonces, desde esa perspectiva, vos ves que hemos tenido en este año y medio del gobierno de Milei una caída del 50% del presupuesto en ciencia y tecnología, y en educación una caída, si vos sacás universidades, porque universidades es principalmente salario, donde cayó el 30%, en el resto de la educación cayó casi el 60% del presupuesto. Es decir, directamente el tema es de financiar la ciencia, la tecnología, la universidad, la educación, porque no lo consideran importante, ni siquiera para la cuestión de la dominación ideológica o de la dominación del sentido común, que lo logran a través de las redes, no necesitan la escuela. Es decir, la escuela o la universidad o la ciencia y la tecnología ya no son las herramientas que ellos necesitan para conducir. Dicho de alguna manera, uno podría repetir que nosotros en algunos aspectos nos olvidamos de leer a Perón, pero ellos leyeron a Gramsci. Totalmente. Entonces estamos en un problema. Porque ellos te dicen que en las escuelas se adoctrinan. Y yo digo, qué malos adoctrinadores que somos, porque todos los chicos iban a la casa, decirle, mamá, tenés que votar a Milei. Entonces, eso pasó. Que claramente, venía hablando de eso, que claramente lo que ocurre es que nosotros en la escuela nos quedamos atados a una tradición, una nostalgia, a un pasado, mientras que la realidad pasa por otro lado. Entonces, claramente en esta cuestión de el precipicio, digamos, el precipicio no podemos salir para volver al péndulo, del precipicio es como salir para adelante, y entonces tener una alternativa distinta, diferente, que sin lugar a dudas tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Y lo digo estando en Córdoba, que es uno de los lugares de la Argentina donde mayor desarrollo hay. Yo, como ministro de Ciencia, he estado acá en CONAE en reiteradas ocasiones, y es un orgullo ver que Argentina es el único país de la región que puede tener satélites de observación de la Tierra que pueden predecir desde los desastres naturales hasta la humedad del suelo, hasta conducir a, como ocurrió el rompehielo frente a los icebergs y que logre salir, digamos, y al mismo tiempo en ARSAT poder hacer satélites comunicacionales que permiten que nosotros estemos hablando. Actualmente Argentina es el único país que tuvo ese desarrollo. Si nosotros perdemos eso, claramente, como si perdemos nuestra capacidad de desarrollo de reactores nucleares modulares como es el CAREM, si perdemos nuestra capacidad de desarrollo en biotecnología o nanotecnología, después ya no la vamos a recuperar, porque había un momento en donde la ciencia o la tecnología avanzaban muy lentamente, entonces vos podías retomar la iniciativa. Hoy, si vos quedás fuera de la carrera, bueno, después vas a ser historia de la ciencia, no vas a ser la ciencia. Curiosamente, acá en Córdoba tenemos esa contradicción, que los medios de comunicación le han hecho creer a la gente que somos la docta, somos inteligentes, entonces no nos dejamos manejar por el populismo, y así diciéndole que somos la docta, te llevan al otro lado, los que vienen a destruir la universidad, la ciencia, la educación. Bueno, ahí yo creo que justamente lo que tenemos que mostrar nosotros es un modelo productivo que permita, por supuesto, basarnos en gran medida en los recursos primarios que Argentina orgullosamente tiene, que nos dio la naturaleza, pero agregar valor a esos productos primarios. Me parece que ahí, en la discusión de fondo, el modelo de Milei, yo decía recién que empezó con un modelo mirando a Irlanda, Corea, Japón, Israel, Alemania, países que tienen ciencia y tecnología, y eso es lo que les permite ser desarrollados y que su gente viva bien, no son países que tengan materia prima, y termina mirando el modelo de Perú, que es un país que solamente exporta
productos primarios y no agrega valor. Entonces vos tenés una gran mayoría totalmente marginal del mercado y tenés una minoría que tiene alta capacidad de consumo. Yo creo que el modelo que se está mirando ahora en la Argentina, basado fundamentalmente en la producción primaria, en la especulación financiera, va a tener ese resultado, lo está teniendo, digamos, que vas a tener un núcleo duro de pobreza estructural que después va a ser muy difícil de poder resolver. Pareciera que el gobierno nacional, el presidente y sus principales funcionarios fueron muy malos alumnos del liberalismo clásico argentino, digamos la generación del 80, para fijarlo en términos históricos, porque el gobierno nacional parece que estuviera fomentando la ignorancia. No, vos tenés un gobierno nacional, te doy mi opinión, que ha logrado fusionar tres miradas distintas. Primero, una mirada teórica que tiene que ver con soy un topo que vino a destruir el Estado, digamos, con la escuela económica austríaca o el anarcocapitalismo, lo que se llama liberal libertario. Esa es la premisa sobre la cual avanza Milei. Lo logró fusionar con el neoliberalismo más tradicional, por ejemplo, con las perspectivas y la mirada que tuvimos nosotros en los 90, de privatización, de generar libertad de mercado, abrir las fronteras, comprar todo hecho, no hacerlo acá, pero tiene un tercer sector, que no es menor a la hora de esta conformación de un sector dominante, que es un sector conservador tradicional de la Argentina, donde ahí sí podemos emparentar quizás con algunas cuestiones de la tradición cordobesa también, que, para darnos una idea, en el sector liberal libertario no estaría en contra del aborto ni de la educación sexual, porque cada uno puede hacer lo que se le cante, ¿no? El sector liberal libertario no estaría invadiendo los otros dos poderes, es decir, no estaría en contra del poder legislativo o en contra del poder judicial como arrasa Milei. Justamente lo hace en esta combinación, insisto, de tres miradas distintas que las complementa aún con contradicciones, donde tenés la escuela económica austríaca, tenés el neoliberalismo más tradicional y tenés un conservadurismo a ultranza que está más emparentada con la vieja derecha europea o con ciertas concepciones de Trump, mientras que la coalición de Trump va hacia otro lado, hacia un lado industrial, de generar trabajo, no con el neoliberalismo. Entonces, por eso digo, la combinación nuestra es una combinación muy particular que está llevando adelante Milei, que es necesario desmenuzar, pero más que para criticar, para tener una propuesta alternativa. Si hay una propuesta mala, frente a ninguna propuesta gana la propuesta mala. Digamos, el tema es cuál es la propuesta alternativa para discutir con esta mirada. ¿Y tenemos alguna propuesta o qué le podemos ofrecer a la sociedad así como alternativa? Yo creo que todavía nosotros, por lo menos, la mirada mía es muy subjetiva, pero porque pertenezco a una fuerza política y porque debato al interior de esa fuerza política, tenemos que tener una mirada muy autocrítica respecto a las cuestiones que no pudimos resolver, porque si por algo está Milei ahí, porque nosotros no pudimos resolver las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. Bueno, uno puede decir, pero en una pandemia, una sequía, no, bueno, tampoco tuvimos la capacidad de generar un modelo de desarrollo sostenido en el tiempo que nos permita crecer al mismo tiempo que distribuimos mejor los beneficios de ese crecimiento. Entonces me parece que ahí hay que, por supuesto, tener una gran capacidad autocrítica, no para flagelarnos y para pegarnos latigazo en la espalda, sino para pensar cuál sí es un modelo hacia adelante. Y ese modelo hacia adelante no me cabe ninguna duda, no porque sea mi tema, tiene que tener una cuota de ciencia y de tecnología que nos permita ser competitivos, no solo en el extractivismo, que podemos ser competitivos sacando minerales de la cordillera o sobreexplotando nuestra tierra, sino agregándole valor justamente al capital natural que tenemos. Yo siempre milito además el tema de la comunicación, que es un tema, porque yo creo que fallamos mucho en el tema porque hay cosas que sí se hicieron bien y la gente no llegó a enterarse, como que no se hizo hincapié en difundir no solo lo que pasó en cada uno de los gobiernos, sino históricamente la grandeza técnica y el desarrollo de la Argentina en materia de energía nuclear, y eso, como que del otro lado la comunicación le baja el precio siempre a todo lo que se ha hecho.
que si se hicieron cosas es para robar o si no, no sirve lo que hicimos en Argentina. No, bueno, eso es para discutir en cierto sentido porque hay cuestiones que por supuesto nosotros no supimos comunicar, pero la comunicación masiva no tiene que ver tanto con los medios de comunicación, sino lo que se refuerza cotidianamente en el sentido común en la vida cotidiana. Es decir, yo puedo discutir muchas cosas, pero si voy al mercado y todos los días varían los precios, eso lo veo todos los días, nadie me lo tiene que explicar porque voy con una cierta incertidumbre de no sé qué voy a comprar. Y a la inversa, digamos, incluso Menem fue reelecto después de 6 años de gobierno, a pesar de la corrupción, a pesar de la desocupación, a pesar de un montón de cuestiones, porque el 1 a 1 se reforzaba todos los días cuando ibas al supermercado y veníamos de una hiperinflación de no sé cuántos miles por ciento, en serio, no como los que inventan Milei, de la última etapa de Alfonsín, que se tuvo que ir tempranamente, incluso antes de que cumpla su periodo. Entonces, me parece que hay cuestiones donde, te iba a recordar un hecho, Cristina gana en las elecciones del 2011 por 30 puntos, saca el 54%, y la comunicación era la comunicación, no es que había buena comunicación y después hubo mala comunicación, había condiciones de mejora de un modelo que después se fue agotando y que no tuvimos nosotros la capacidad de recuperar esos niveles de crecimiento que habíamos tenido, que habían llegado al 7, 8, 9% anual. Entonces, si vos mirás los últimos 4 años de Cristina, el crecimiento por las condiciones internacionales, por que Argentina estaba fuera de los mercados internacionales en cuanto al financiamiento, por múltiples razones, Argentina ya crecía mucho menos. Y cuando mirabas el empleo privado prácticamente no crecía fundamentalmente, por lo poco que crecía el empleo público. Entonces, esas cosas se ven cotidianamente. Entonces, uno puede, a través de los medios de comunicación o de las redes, decir cualquier cosa. Ahora, si después en la práctica lo que se vive es algo distinto, estamos en problemas. El ataque permanente del gobierno nacional a las universidades, CONICET, ¿cómo se puede hacer para recuperar, digamos, lo que se va a ir perdiendo? Porque evidentemente va a haber gente, ya sea becarios, que opten por irse a otros lugares donde puedan continuar sus carreras, sus investigaciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pensando, digamos, en un futuro gobierno de otra fuerza política que sea contraria a la actual gestión. No, bueno, en primer lugar hay que frenar estas políticas de destrucción, hay que frenarlas. Para que vos tengas una idea, el presupuesto en ciencia y tecnología cayó prácticamente el 50%, ¿no? Y el salario de un investigador cayó al 30% y no era alto. Cuando vos mirás el presupuesto universitario cayó también el 30% y el salario también cayó más o menos lo mismo. Pero a diferencia de otros trabajos, el investigador no puede trabajar, el investigador fundamentalmente en ciencia dura, que es lo que más nos preocupa en este momento, no puede trabajar si no tiene insumos, si no tiene equipamiento, si no tiene laboratorio. Entonces, aún un investigador diciendo, bueno, pero yo amo la Argentina y voy a ganar menos, como está pasando, voy a mantener nubes en las horas que me sobran, pero me voy a quedar, no puede seguir investigando si no tiene el equipamiento, no tiene los insumos, no tiene los reactivos, no tiene la forma de trabajar. Algunas pocas líneas de investigación nuestras están siendo apoyadas por financiamientos internacionales, pero son muy pocas. Inclusive, cuando yo estuve esta semana en La Matanza, hay un préstamo del BID para hacer un polo científico-tecnológico enorme, está el financiamiento del BID, está la plata y no la entrega. Es decir, que vos decís, pero Argentina está pagando intereses por esa plata. Bueno, pero la tienen guardada porque no quieren, digamos, está esta idea de que, y el RI es una demostración de que esto es así, si vos mirás, te autoriza a comprar todo el equipamiento tecnológico, paquete cerrado, llave en mano. Entonces, ¿para qué voy a desarrollar yo tecnología propia para mi realidad si lo que puedo hacer es comprarlo mucho más barato afuera? Claro que hay ciertas cosas que las tenés que hacer acá porque no tenés otra alternativa. Bueno, prescindiremos de eso. Pero volviendo a tu pregunta, sí. Bueno, nuestros investigadores están entre la espada y la pared, porque en primer lugar el salario de un investigador es un salario internacionalizado. Más aún, hasta podrías trabajar desde la Argentina para otros países
como investigador. Por ejemplo, en todo lo que hace a la ciencia de datos. Que Claro. hoy en día la inteligencia artificial es uno de los elementos más de punta del desarrollo científico-tecnológico. No, lo que te Y lo que te después dice- se van. Hoy en día, el otro día vi una encuesta en uno de los laboratorios más importantes, más del 30% están buscando alternativas para irse y se van a ir, porque son muy prestigiosos nuestros científicos. Sabemos que donde vamos vemos científicos todavía que se fueron, algunos en la noche de los bastones largos en el 66. Claro. El último premio Nobel, Milstein, lo ganó trabajando en Reino Unido. Y ni siquiera se fue en el 66, se había ido en contra del golpe de Estado que le habían hecho a Frondizi. Y se había ido a Reino Unido, Milstein. Quiere decir que nuestros investigadores seguirán trabajando, tenemos, bueno, a mí me tocó como ministro ser invitado por el rey de Suecia a entregarle lo que sería el Nobel de Matemática a un argentino que trabaja en Estados Unidos. Claro, esa es la gran contradicción que yo veo en el discurso de ellos, que te dicen, si son buenos, van a conseguir trabajo. Y si el tema es ese, que van a conseguir trabajo en otro país, nosotros necesitamos que estén acá trabajando para nosotros. Tal cual. Aparte, la cuestión, digo, para que tengamos una perspectiva, vos tenés, vamos a simplificar, dos tipos de investigación. Investigación básica y después lo que se llamaría de investigación aplicada, que tiene que ver con los avances que lograste con la investigación básica, poderlos transformar en tecnología y que eso sirva para la producción y para el mercado. Ahora, la investigación básica en Argentina, en Corea, en China, en Estados Unidos, en China mucho más, la hace el Estado generalmente. Nosotros habíamos un poco roto las relaciones de la CONAE, acá, de Córdoba, con la NASA. La NASA había apoyado mucho, es un tema largo, pero bueno, a partir de que había hundido el proyecto Cóndor, que nosotros, porque tenían miedo que tengamos un desarrollo misilístico, el intercambio fue en la década de los 90, bueno, Argentina deja ese proyecto, pero trabaja con la NASA en la elaboración de satélites y lo logramos. Pero después esa relación se resquebrajó, nosotros la recuperamos, no sé si se acuerdan, hace un par de años invitamos al director de la NASA a venir a la Argentina, tuve 2 entrevistas con él allí en Estados Unidos, y al final aceptó venir para que Argentina se integre a un proyecto que se llama Artemis, que es la idea de Estados Unidos de llegar a la Luna para ver la Luna, ir a otros lugares. Vino se van a acordar porque él vino un día después que la NASA había dicho que podía haber marcianos por ahí, no sé si se acuerdan. Él vino acá, me hice famoso en todo el mundo porque sacaron una foto a él decía, me van a preguntar sobre Argentina, no sé qué. Digo, no te van a preguntar a Argentina, te van a preguntar sobre si existen los marcianos. Y se fue etapa cuando él dijo, vamos a crear una comisión que va a estudiar si hay vida extraterrestre, porque había salido unos rumores de la NASA. Bueno, la cuestión es que tuvimos una entrevista con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández en aquel momento, y él dice 2 cosas muy importantes. Estados Unidos cambió el día que Kennedy en Houston dijo que Estados Unidos va a ganar la carrera espacial y que va a poner un hombre en la Luna. Hasta ese momento quien encabezaba la carrera espacial era la Unión Soviética, que había puesto la Paralax y después Gagarin. Tenía mucha ventaja y dijo, lo va a hacer, y lo va a hacer el Estado. Y en una universidad, y nosotros vamos a poner la plata para que sea eso. Ese proyecto, estoy diciendo, lo dice Mazzucato también en sus libros, pero porque el proyecto Apolo fue el que permitió que nosotros tengamos desde la pantalla táctil hasta el GPS, todo eso empezó ahí y todo eso se transfirió al mercado. Pero lo hizo el Estado y llegó primero a la Luna. Y dijo otra cosa más el administrador de la NASA. Dijo, y vine con una señora, esa señora que está ahí, le digo que el administrador de la NASA es senador de Estados Unidos, demócrata, y es astronauta, tuvo 2 veces en el espacio. Y vine con esa señora que es senadora también, pero es republicana. Y vine para mostrar que en el tema de ciencia no hay republicanos y demócratas. En el tema de ciencia los dos apostamos a que Estados Unidos encabece la competencia con China y con todos los países de la ciencia. Y esas 2 enseñanzas son fundamentales. Primero, un Estado que invierte fuertemente en investigación básica y que permite la articulación con el sector privado. Vos fíjate, nosotros tuvimos la pandemia. ¿Vos usabas barbijo de CONICET? Sí. ¿El CONICET fabricaba esos barbijos? No. Sí.
No, CONICET desarrolló la nanotecnología y después articuló con después los kits de detección los desarrolló el CONICET también en las universidades. No teníamos quien los fabrique al principio, los primeros los hizo el IPF, porque no había quien los hiciera. Y después hicimos la vacuna. La vacuna la hicimos con Casará, un laboratorio nacional privado. Esa articulación, si vos tenés la investigación básica y transferís, porque después el Estado no tiene por qué fabricar las cosas. Te podría citar muchísimos más ejemplos en esa dirección en Argentina, desde el yogurito que hizo el Instituto de Tucumán y que se lo vendimos a Danone y que Danone, bueno, vos tenés una articulación público-privada en la medida en que la investigación básica, la que desarrolla el probiótico, es el CONICET. Y después transfiere, insisto, y con eso recuperar recursos también al sector privado. Entonces, pensar, bueno, en muchísimas áreas exactamente lo mismo, pero si no hay un Estado que invierta, no tenés ninguna posibilidad de tener desarrollos propios. Y también, porque si tenés que estudiar para el sector agropecuario, la tierra es nuestra, no es la misma que China, la misma que tiene Estados Unidos. Tenés que estudiar la plaguicidas para los problemas que tenemos nosotros. Si vos estudiás enfermedades, es una enfermedad nuestra, el Chagas no lo tiene cualquiera, la fiebre hemorrágica no lo tiene cualquiera, tenés que estudiar cosas aplicadas y después, porque tenés, por ejemplo, y un ejemplo sensacional, la del CONICET del mar argentino, de nuestra plataforma continental. Para estudiar ahí tenés que estar ahí, y para ahí tenés que desarrollar la tecnología, bueno, tenés que tenerlo. Y eso, sin lugar a dudas, Argentina, por ejemplo, que la plataforma continental es 2 veces más grande como la plataforma continental que la Argentina continental. Entonces imagínate las riquezas en minerales, en hidrocarburos, en biodiversidad, etcétera, etcétera, que tenemos ahí, que no explotamos porque no tenemos desarrollo tecnológico. Yo quería hacerte una pregunta más general, pero seguimos en el ámbito de la educación. Justamente, ¿qué valoración haces de las políticas educativas del gobierno nacional? ¿Qué política? Por eso, ahí se lo traigo. No, bueno, es lo que estamos diciendo, no hay... No podría discutir, digo, con el en la época de focalizado en la universidad, digamos, más que no hay ninguna política universitaria, no conozco política universitaria, salvo el ajuste. Si vos podías discutir, es decir, con otro gobierno podías discutir porque tenían orientaciones, te discutía el tema universitario. Ellos lo que quieren es no universidad, o universidad solamente al servicio del mercado, ni no de las necesidades nacionales. Si pudiera, bueno, lo dice todo el tiempo, ¿no? Las universidades son lugares de adoctrinamiento y son lugares de pagar vocaciones a nuestros jóvenes. Y no que si vos tenés la vocación de médico, no te pago para que tengas tu vocación, sino para que después resuelva los problemas de salud de nuestra gente. Y ese es el tema central. No hay política porque la única política es la no política. En educación no podríamos discutir, uno puede discutir. Incluso con el gobierno de la ciudad, que es un gobierno de Trump, no puede discutir, tenemos matices, diferencias, pero hay una posibilidad de discutir sobre esa perspectiva. Nosotros podemos decir una educación más solidaria, yo puedo decir una educación más individualista, uno puede decir bueno, una educación que mire la realidad nacional, yo puedo decir una educación más universal, no sé, puede discutir. Acá no, acá el único objetivo que hay es que quiebre el sistema educativo. Y por eso, bueno, interesante que vos decías al principio, no es el liberalismo de Roca. Roca puso la 1420. Nosotros pusimos la 1420 cuando en Brasil había todavía esclavismo. Claro. En el 1884 el esclavismo se terminó en Brasil en 1889. Es decir, realmente los liberales argentinos irrumpieron con la iglesia, porque para tener educación pública y tener matrimonio civil, rompieron con la iglesia, porque era un liberalismo, no liberalismo, sino un liberalismo verdadero, que insisto, aparte, bueno, construyeron las instituciones nacionales, que este gobierno, como vimos por los vetos en lo que hace al Congreso, o como vimos con el intento de designación de miembros de la Corte por decreto, la verdad que no respeta los otros poderes, ¿no? La división de poderes. Yo te quería traer un poco a la educación y a tu trabajo, ya que estamos con docentes acá. Mi pareja es docente y ella me cuenta que hoy se están usando material que llegaba, material tuyo, que llegaba en aquellas épocas acá a Córdoba, pero que en su momento las maestras lo rechazaban por kirchnerista. Entonces que había como un sesgo ideológico para rechazar
ya que hablábamos de esto, que la educación y todo lo demás tiene que ser cuestiones de Estado, educación también, pero había un rechazo a eso, que tiene un respaldo científico, por una cuestión ideológica, y que recién después que como que se fue diluyendo este prejuicio, ahora se están usando después de tantos años. Bueno, me imagino que si nosotros entregamos microscopios, no conozco microscopios kirchneristas. Si entregamos claro, laboratorio y escuelas, no me imagino cómo puede ser. Uno puede pensar en las ciencias sociales o en la literatura, más o menos. Bueno, Milei lo tiene claro porque quiso prohibir en la provincia de Buenos Aires, con tierra, bueno, varios libros de escritoras argentinas porque no les gustaba el texto, pero lejos de ser kirchnerista, lo que se distribuía. Por ejemplo, para darte ejemplo, ¿cómo haces vos para distribuir material de literatura? Bueno, nosotros le pedimos a la Academia de Letras que nos diga cuáles son los 100 libros que los jóvenes no pueden dejar de leer. Y va desde los libros clásicos, ¿sí? Desde la Ilíada. Y bueno, esos son los 100 libros. Y está Borges, y está Cortázar, y está Vargas Llosa, y no sé, uno no decidió, tuvimos el esfuerzo de no tratar de decidir sesgadamente, porque claramente hay un sesgo cuando uno decide. Entonces, la cuestión está que los que sepan traten de ser lo más amplio posible. Ahora, claro, para alguna gente tomar el tema de la memoria es ser kirchnerista. Si contar que hay 30.000 desaparecidos es ser kirchnerista. O plantear que no tiene que haber dictaduras o que hubo un bombardeo en el 55, como estudiar la historia. No, bueno. Ideológico es no enseñar que hubo un bombardeo. Ideológico es decir que no había poblaciones originarias acá. También se agarraron con la ESI, ¿no? Bueno, la ESI fue votada por unanimidad por el Congreso, fue de nuestra época, por supuesto, nosotros lo producimos. Pero fue votada por unanimidad, todas las fuerzas políticas dijeron tiene que haber, más aún, cuando vos la lees, las escuelas pueden adaptarse, no tiene contenido, los contenidos después fueron elaborados. La ESI lo que decía es que el tema debía estar por todas las cosas que necesitamos que haya ESI en las escuelas, pero entre otras, todo el tema de los abusos, que está muy demostrado cómo aumentó la cantidad de denuncias respecto del abuso intrafamiliar inclusive, a partir de que existe la ESI. Bueno, después, sobre todo intrafamiliar, porque está este tema que decir que el padre decida, y si el padre es el abusador, va a decidir que no vaya. Por eso la ESI es obligatoria para todas las escuelas de gestión pública y gestión privada, pero que las escuelas pueden y las comunidades también aportar su perspectiva. No hay una sola perspectiva. Y la comisión que se creó para generar los contenidos fue una comisión totalmente plural, donde estuvieron no solo los principales especialistas, sino que estuvieron también todas las iglesias. Así que me parece que en ese punto saludo de que ahora se vean las cosas con mayor objetividad y que no se interprete, porque me parece que en este sentido seguro que la educación transmite una cultura, transmite una manera de ver la realidad. La cuestión es que si transmite la realidad de una pequeña parte, como nos pasó durante toda la historia argentina, por ejemplo, ya que yo soy porteño y ustedes son cordobeses, nosotros transmitíamos la historia del puerto de Buenos Aires como si fuera la historia de toda la Argentina. Es decir, el diseño curricular, Roca, que hizo la 1420, al mismo tiempo, no fue él personalmente, pues hizo la ley Lainez, por la cual la Nación hizo las escuelas y pese a que la Constitución de 1853 dice que la educación es de la provincia, la Nación reemplazó a las provincias y le dio los contenidos. Entonces vos en Jujuy tenías que hacer composición tema de la vaca, y en Jujuy no había vaca. ¿No? Es que claro que tiene un contenido ideológico, pero la cuestión está en si es de un pequeño sector, de una región, o es de la gran mayoría. Los clásicos de la sociología, Durkheim, por ejemplo, dirían, bueno, se está transmitiendo el etos cultural de una sociedad. Si es de un grupo social, bueno, estamos en un problema. Si es de una región del país, como fue la Pampa Húmeda y el puerto, estamos en un problema, porque tenemos una historia claramente eurocéntrica, porque nos desarrollamos pensando primero en qué es lo que está haciendo Europa en este momento, ¿no? Daniel, una reflexión para hacer el cierre. Sabemos que tenés una agenda cargada, así que bueno, te dejamos abierto el micrófono.
No, bueno, que necesitamos, hay dos cuestiones que son imprescindibles en este momento. No cabe duda, porque hablamos respecto al tema científico, que hay que resistir la ofensiva contra la ciencia, porque hipoteca el futuro del país, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo hay que tener las propuestas para el futuro, para no repetir errores por un lado, y por el otro lado, para tener un modelo de desarrollo productivo que nos permita capitalizar, por supuesto, todos los recursos naturales que tenemos, agregándole valor, que es agregar trabajo argentino. Si no, el modelo que solamente va a exportar producción primaria sin la posibilidad de ese agregado de valor del que hablábamos, va a beneficiar solamente una pequeña parte, que a su vez va a estar muy vinculada a la especulación financiera. Me parece que es importante, ¿no? Voy a sintetizar, ¿no? No solo exportar los productos primarios, no exportar el litio solamente, sino tener la capacidad de desarrollar las baterías, porque el futuro, por lo menos de las próximas décadas, no por mucho tiempo, va a estar vinculado a la posibilidad de la transición energética, en el cual el litio, y hablemos del hidrógeno y la energía atómica, por supuesto, también, van a jugar un papel fundamental. Tenemos que desarrollarlo nosotros acá, si no vamos a ser siempre dependientes y estar siguiendo los designios que marquen los países centrales. Bueno, muchísimas gracias. Yo me Gracias. quedaría horas Sí, escuchando, muchísimo. pero bueno, ya nos están haciendo señas, así que nos vamos a ver en un rato, a En un rato, las 6 de la tarde. Vamos a estar en la presentación del libro Del péndulo al precipicio de Daniel Filmus. Muchas gracias. Muchas gracias.